chicas, bienvenidos a este podcast de Profundas y Reales. Este es un podcast completamente nuevo, es algo que tenemos muchas ganas de compartir con vosotras y que ha nacido en el corazón de Dios. Aquí estoy con mis amigas Derlis y Shirley. Yo soy Marta, súper bienvenida. Creo que nos damos la bienvenida entre todas, ¿no? Porque esto es una conversación. Bueno, haber llegado aquí es un triunfo, así que gracias a Dios porque por fin nos podemos reunir y crear este espacio para tener conversaciones que a todas nos importan, a todas necesitamos como escucharlo, así que súper contenta de estar aquí, Marta, Derlis, y muy abierta para que Dios nos sorprenda en este tiempo y podamos escuchar su voz. Eso es, de eso se trata, ¿no? Hemos visto la necesidad, ¿no? de quitar, ¿no? mentiras, Derlis, de la sociedad, ¿no? que están atacando al corazón de la mujer. Así es. Ese sería el propósito del podcast, ¿no? Así es. Es una preciosa oportunidad que el Señor nos da y yo estoy muy feliz porque estar aquí al lado de ustedes, que las admiro muchísimo, es una gran bendición. Así igualmente, que sé que va a ser de gran bendición también para las chicas que nos ven y nos escuchan. Igualmente, amiga. Yo creo que una de las primeras preguntas, ¿no? que podríamos hacernos, ¿no? en esta conversación entre amigas es ¿por qué profundas y reales? Que es el título del podcast, ¿no? ¿Por qué estamos viendo esa necesidad? ¿Cuál diríais que sería la importancia de remarcar estos dos conceptos, ¿no? Profundidad y ser genuinas, ¿no? Ser reales. Sí, yo creo que hay una crisis que tenemos, ¿no? Y ahora pues estamos en el mundo de las pantallas donde nos pintan una realidad que realmente no es tan real, ¿no? Entonces yo creo que nosotras estamos llamados a ser profundas, a poder enriquecernos con lo que realmente pasa en la vida del día a día. Y estamos hablando de luchas, estamos hablando de preguntas y responder, estamos hablando de cómo vivir o atravesar situaciones, ¿no? Y yo creo que reales, porque hay una necesidad de ser auténticas, ¿no? De ser auténticas. No sé ustedes qué piensan, y creo que mientras más somos auténticas, más podemos ayudarnos unas a las otras, ¿no? Tantos temas de mujeres que están, yo creo que mucha gente buscándolos en las redes y en tantas fuentes, pero nosotros queremos ir a la fuente verdadera que es Cristo y que es su palabra y que Él nos ha dado la vida y Él nos muestra en su palabra cómo vivir esa vida, ¿no? Cómo vivir siendo mujer, ¿no? En medio de esta sociedad. Cómo vivir mi feminidad, cómo vivir en mi matrimonio, cómo vivir mi soltería, cómo vivir la sexualidad, o sea, todos estos temas que hasta a veces son tabú, pero yo creo que hay esa necesidad de ser reales y de ir a profundo en estos temas. Y no hay nada más real que compartir nuestra historia, nuestro testimonio. No te estirrollo porque podemos quedarnos aquí, vamos, para un montón de cafés y que el podcast nunca termina, además que nos encanta hablar. Como David. No acabaría. Ahí está, no acabaríamos, pero totalmente. Pero sería súper bueno, ¿no? Si podemos compartir un poco de nuestra breve historia. Y si quieres, Derlis, que bueno, tú antes nos has dicho que nos admiras y es mutuo, te amamos muchísimo también. Y nos encantaría, ¿no? Que brevemente pudieras, pues, un poco decirles a las chicas, ¿no? ¿Cómo es esa Derlis, mujer auténtica, identidad en Jesús? ¿Cómo te encontraste con Él? ¿Cómo es? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco. Muy bien, pues crecí en un hogar católico y pues a los 7 años de edad mis padres se divorciaron. Eso produjo una cantidad de sentimientos que no había experimentado y pues me llevó a actuar de manera muy rencorosa hacia la gente y también deshonrar a mis padres de muchas maneras. Pero a los 11 años tuve mi encuentro con Cristo. Visité por primera vez una iglesia cristiana. ¿11 años? Sí, tenía 11 años. Y era una iglesia cristiana evangélica que enseñaban pues la palabra de Dios. Y ahí me encontré con el amor de Cristo. Tan necesitada de Él y fue a través de mujeres.
fue en una reunión de mujeres precisamente. Y fue impactante para mí verlas a ellas, ver su gozo y tanto amor que ellas irradiaban. Y para mí fue como, ellas tienen lo que yo no tengo y que necesito. Wow. Quiero estar aquí. Y pues así empezó mi caminar con el Señor. Fui a la universidad, pues empecé a servir al Señor desde los 12 años. Fui a la universidad, al graduarme de la universidad, yo supe que Dios me estaba llamando para servirle tiempo completo. Y precisamente... ¿Qué años tenías? Tenía 20 cuando terminé la universidad. Wow. ¿Y pero fue donde Dios te habló de que pero era tiempo completo. El Señor en realidad empecé a servirle a los 12, a los 16 el Señor me hizo llamado para servirle fuera de mi contexto. Y a los 20 me gradué de la universidad, a los 21 empecé a servirle tiempo completo. Él abrió la puerta para servirle en un ministerio en Colombia de Estados Unidos. Y bueno, trabajé con ellos casi por 5 años y ahí el Señor me llamó a estudiar en el seminario bíblico. Entonces, para eso viajé a República Dominicana, me preparé ahí por 3 años. Al salir del seminario, poco tiempo después, pues me comprometí y me fui a vivir a los Estados Unidos. Me casé allá en los Estados Unidos con el que es mi... perdón por el micrófono. No pasa nada. Y pues... Tu amor. Sí, un hombre que ama al Señor por sobre todo y sobre todo que ama también a mí y a nuestra familia. Tenemos 2 niños y pues seguimos sirviendo allá en Estados Unidos. Yo estuve 10 años antes de venir aquí a España y pues ahora el Señor nos ha traído aquí a servirle a Él. Qué bueno. Sí. Qué bonito, ¿no? Como Dios te ha ido guiando todo este tiempo y además hasta... ¿Te imaginabas eso? No, para nada, pero wow, el Señor me ha mostrado que sus planes son mucho mejor que los míos. Sí, me acordaste a Jeremías, ¿no? Que dice que los planes, los pensamientos que yo tengo para ti son de bien. Así es, ¿no? Así es. Y no se queda corto el Señor en eso, no, para nada. Qué bonito. Wow, qué bonito, Derly. Gracias por compartirlo así. Las chicas y las mujeres que nos escuchan pues pueden saber un poquito más de nuestra historia. Y aquí tenemos a la Shirley. Shirley, cuéntanos, ¿quién es Shirley? Bueno, hija de Dios, por pura gracia y misericordia, porque madre mía. Pero bueno, igual, nací en Venezuela. Un saludo a las arepas. ¡Que viva las arepas! No vamos a pelear si es de Colombia o Venezuela, ya sabemos de dónde es, o sea, ¿para qué? Pero bueno, continuemos, que el podcast no va de arepa, pero bueno, que sí, nací en Venezuela y luego mi hermana mayor llegó a España y vino aquí y dijo, wow, esto es maravilloso, vengan y no sé qué. Y entonces, bueno, llegamos aquí a España y yo nací en un hogar cristiano, mi mamá siempre me llevaba a la iglesia y para mí el tema de Dios, o sea, era una realidad. Yo también fui impactada así como ver la realidad de vidas transformadas, de cómo no era una religión aquello, sino que realmente eran personas genuinas, normales, como todo el mundo, pero que tenían a Dios en su vida y eso marcaba una gran diferencia, o sea, en sus relaciones, en cómo vivían su vida, el amor que brotaban, el servicio que tenían a otros, o sea, realmente yo veía a Cristo en sus vidas y para mí eso era real y yo lo entendía y me encantaba, ¿no? Sin embargo, pues cuando tengo 14 años, llego al norte, Puche, Asturias, a Oviedo, y bueno, pues digamos que toda mi fe y todo lo que yo creía y todo lo que había escuchado se vio probado y ¿qué creen? Reprobé. O sea, todo lo que yo decía, pero yo necesitaba un encuentro realmente con Cristo. Entonces, así que en España dije, bueno, pues yo me creí unas mentiras. Una de ellas era como yo controlo, yo sé hasta dónde llegar, no creo que yo vaya a terminar como fulanito, que menganito, solamente es una caña, solamente es un baile, solamente son unas amistades para tener otra perspectiva, pero yo controlo. Pensabas que lo tenías todo bajo control. Y justo en este podcast, el centro es quitar
descifrar mentiras, ¿no? Ahí estamos, Y introduciendo ahí el tema. podemos... Yo me comí todas las mentiras, o sea, la típica esa de que te lo dicen toda la vida, pero yo no sé dónde estaba cuando la dijeron que no, la típica de que no pasa nada si no es cristiano, tú lo conviertes, te pones a orar y él es cristiano, o sea, me tragué todas las mentiras. La cuestión es que pasaron unos años y me veo en una discoteca a las 4 de la mañana, fumando, bebiendo, con el reggaetón a tope, más perdida, bueno, y de repente, pero esto es lo insólito, porque yo pensaba, no, pues Dios está en las iglesias, con los santos, aquí en la discoteca, los chamucos mínimo, ¿no? Vamos a encontrar aquí al diablo y sus demonios, o sea, aquí como que Dios no... Pues, ¿qué pasa? Que escucho una voz en mi mente, ¿no? Un pensamiento muy fuerte que dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y cuando esa pregunta viene, es como que una venda cae de mis ojos y yo empiezo a ver realmente mi condición desde dentro. Wow, impresionante. Y por fuera tú me veías una chamaca normal, o sea, trabajando, estudiando, con su familia, pero por dentro era una ruina. Mi vida estaba realmente en ruinas. Así que yo me acuerdo que entre el ruido de la discoteca hablo con Dios. Y le digo, Dios, yo me acuerdo de ti, yo experimenté tu paz, yo experimenté lo que es felicidad, yo sé que tú eres real, pero realmente como que no te conozco. Y muchachas, yo quería realmente, o sea, realmente yo quería ser libre, porque yo el lunes, yo me proponía todos los lunes, como los borrachos, ¿no? Y todos los lunes me proponía, no, voy a hacer las cosas bien, voy a obedecer a mis padres. El lunes era tu día de pacto, ¿no? Todos los lunes hacía un pacto. Pero cuando ya llegaba el jueves, que se asomaba el fin de semana, se me olvidaba todo. Pero realmente yo estaba atada. Y yo quería dejarlo, o sea, yo quería perdonar, yo quería honrar a mis padres, yo quería leer la Biblia, yo quería buscar a Dios y no podía. Así que esa madrugada le dije, Dios, o sea, por favor, cámbiame, o sea, perdóname, ayúdame, rescátame. Y no solamente Dios me escuchó, o sea, realmente Dios empezó un cambio profundo y real, en mi corazón, ¿no? Y a partir de ahí, yo dije, Señor, yo quiero hablarles a todos de quién eres tú. O sea, ya no solamente es que mis padres me hablaron, en la iglesia escuché de ti, sino que ahora yo estoy probando y estoy viendo que tú eres real, que tú vives, que tú transformas vidas, ¿no? Wow. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a servir a Dios, compartiendo mi fe con otros, y ahora estoy casada con 2 niños preciosos, se llama Josías y Lía, mi esposo Jorge. Estamos aquí en Madrid, España, dando todo lo que tenemos, porque amamos a Dios y amamos a la gente también. Wow, qué impresionante, ¿eh? Sí. Menuda historia, ¿eh? Ahí en la disco. Sí. Yo tengo un testimonio también de eso, pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro podcast. Hay que contarlo. Hay que contarlo también, pero muy fuerte como el susurro del Espíritu Santo. No importa los decibelios del reggaetón. No importa lo oscuro que estés. No importa, si estás en lo más oscuro. Sí, no hay lugar donde Dios no te pueda sacar. Wow, Así impresionante. Yo creo que muchas chicas se están sintiendo identificadas, ¿no? Con esta parte también de la historia. Yo, súper breve, ¿no? Pero yo era esa niña de iglesia donde, bueno, súper acostumbrada al lenguaje evangélico total. Me sabía todos los animales que entraron en el arca de Noé, para adelante, para atrás y para atrás, para adelante. Yo era un poco, se dice en España, ¿no? Como la pillina, así, ¿no? Me portaba bien, la verdad. Yo era muy tímida, mucha gente no me cree, pero yo era muy tímida. Y tengo una imagen en Barcelona donde yo inspiré, ahí vi que tenía don de liderazgo un poquito así como, uy, puedo manejar un poquito a la gente, ¿no? Me acuerdo que puse a todo el club de la escuelita dominical a hacer agujeros en la pared con lápiz, pero mi agujero era... ¡Madre mía! Grande. Además era impresionante porque me encantaba, porque era de estas paredes donde rascas y salía el polvito blanco. Como de yeso, sí, ¿no? Era impresionante y yo, ¡oh! Ahí, ¿no? Y todos los niños, ¡oh! Y cuando el pastor me vio en catalán. No por nada. Un abrazo a toda Cataluña. Suena diferente. Me acuerdo que eso me marcó. Pero bueno, yo, niña de iglesia, mis padres me hablaron de Jesús desde muy
chiquitita. Mi madre casi no tiene pared porque está todo lleno con versículos. Yo pensaba que era porque le hice los huecos. Por los huecos también. Se le decía los huecos, pobrecita. Bueno, eso sería un motivo de oración bastante preocupante, si sigue haciendo huecos, gracias ¿no? a Dios son versículos. Gracias al Señor no son agujeros y son versículos. Ay, qué bonito. Y no, yo estaba en un campamento y a los 13, 12 años y recuerdo que la persona que estaba delante habló del motivo de por qué Jesús se subió a la cruz, puso una cruz de madera y dijo que claváramos nuestros pecados, ¿no?, en la cruz, y cada clavo era como Jesús diciendo yo me pongo en tu lugar. Y tuve un encuentro sobrenatural con Jesús ahí. ¿Qué edad tenías, Marta? Bueno, 13, 14 años. Un adolescente. Y eso, ¿no? Fue un antes y un Wow. después en mi vida. Luego pasé muchos procesos, yo era súper esclava a las opiniones de la gente, al rechazo, yo no podía hablar de Jesús, me intimidaba demasiado, ni siquiera pronunciaba que iba a la iglesia. Así que terminé haciendo un doctorado en cristianismo infiltrado y se me dio muy bien. Y luego me fui arrepintiendo poco a poco, pidiéndole a Dios de nuevo. Pero bueno, sí, creo que es importante, ¿no?, en esta que queremos, ¿no?, trasladar lo real y lo genuino, pues procesos también que vivimos en la vida cristiana que son difíciles y que nos forjan, pero no hay nada como pasar pues por esos hornos, ¿no?, con Jesús. Él nos ayuda, ¿no? Y vamos a estar hablando de estos desafíos y estos retos en los próximos episodios también, pero algo muy importante, ¿no?, que me gustaría que pudiéramos seguir para que un poco las chicas dijeran y qué es lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son los motivos principales? ¿Por qué estamos haciendo esto? Hay un versículo, ¿no?, en la Biblia, Shirley, que creo que relata muy bien la importancia de caminar acompañadas, ¿no? Claro, sí, totalmente, porque estamos hablando, ¿no?, de los retos, de los desafíos, de cómo yo vivo hasta mi vida cristiana, o sea, cómo vivo mi fe, ¿no? Y hay un versículo, un texto en la palabra que nos ha inspirado muchísimo para hacer este podcast, ¿no? Y está en el libro de Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Básicamente está hablando Tito, más bien está transmitiendo este mensaje de Pablo para la iglesia. Él está levantando líderes y ellos están en Creta, que era una isla donde era famosa por la inmoralidad que había allí, por la maldad que había allí. Entonces, ellos están enseñando a la iglesia, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes. Si te metes en este texto, va a ver que habla específicamente a los hombres, habla específicamente a los jóvenes, pero en este trocito está hablando a las mujeres y está incluyendo a todas las generaciones, porque dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Mira tú, maestras del bien. Wow. Que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser puras, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, esto es la clave, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque esto quiere decir que si nosotros vivimos el evangelio en nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestros esposos, en la sociedad, eso no tiene nada que ver, no es como solamente para que vean que ustedes son buenas personas, sino que el resultado a lo que apunta es a la gloria de Dios, o sea, al nombre de Dios, para que no sea blasfemado. Porque ¿cómo se mira decir somos cristianas, o sea, seguidoras de Jesús, pero no hay este orden, no hay evidencia real de que Dios está viviendo en nosotros y nosotros estamos viviendo para agradar a Dios? O sea, ¿cómo se mira una sociedad con familias, con hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes viviendo a Cristo? ¿No? Qué horrible sería decir cristiana si no tiene nada que ver nuestra vida. Pero aquí nos está diciendo que tenemos un llamado, ¿no? Y a lo mejor tú puedes decir: ay, no, pues está hablando a las ancianitas de la iglesia. La verdad es que no. Todas, este versículo nos podemos apropiar todas, porque todas tenemos edades debajo de nosotras, ¿sí? Yo tengo 41 y seguro que tengo mucho que aprender de mujeres mayores que yo, pero también tengo algo para dar a las que están debajo de mí. Marta, 20, ¿se puede decir? No se puede decir, claro, 28 años. Va por la tercera planta, pero ella tiene mucho que decir a otras, ¿no? Entonces, realmente está hablando de todas nosotras, las que conocemos a Cristo, que tenemos que enseñar.
Sí. ¿Y a qué apunta eso? Sí. Que tenemos que enseñar, es porque hay una necesidad de aprender. O sea, no es como que recibimos por heredado todas estas cosas. Wow. Quiere decir que nosotros tenemos que estar dispuestas a aprender de otras. Wow. Y yo creo que así es como lo que nos está planteando aquí, ¿no? Que tengamos corazones enseñables para aprender de otras, pero que también tomemos ese rol de enseñar, de pasar a las demás lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Impresionante la inspiración, ¿no? A la humildad y al corazón de Dios con respecto a la enseñanza, ¿no? Yo creo que en esto, Derlis, quizás nos puedes compartir mucho, ¿no? Pero ¿qué ha supuesto para ti tener una mentora en tu vida personal y en tu vida espiritual? ¿Cómo has vivido tú de una manera personal lo que está escrito aquí en este versículo? Hay muchas mujeres a lo largo de mi vida cristiana, que son 30 años ya, que llevo siguiendo al Señor, y han habido muchas mujeres en ese trayecto que han influido en mi crecer, en mi madurar espiritual. Y como les mencioné anteriormente, yo conocí del Señor en una reunión de mujeres. Yo tenía 11 años, pero la vida de esas mujeres me impactó a tal punto que yo quería estar con ellas todo el tiempo. Y puedo mencionar algunas. Ellas me ayudaron a crecer espiritualmente. Algo que recuerdo que marcó mi vida es que en nuestras vacaciones del colegio, en verano, ellas tomaban tiempo para ir con nosotros a la casa del pastor. Nuestro pastor era un hombre adulto, pero él era soltero. Y los miércoles él tomaba todo el día para ir a ayunar a la iglesia. Entonces, estas mujeres ancianas llevaban a un grupito de 4 o 5 que eran adolescentes a la casa del pastor para limpiarle su casa. Hasta ese punto llegó bonito, su ¿no? influencia de cómo hacer las cosas en el hogar. Que es tan importante, ¿no? Es tan importante. Y lo que me encanta de este versículo es si nosotros vemos, Dios le da un propósito eterno a todo lo que hacemos. ¿Sabes? Ese labor en la casa de cocinar, limpiar y cuidar por nuestro esposo y por nuestros hijos, no es simplemente eso. Mira, dice que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si nosotros no cuidamos de nuestro hogar, nosotros vamos a hacer mal testimonio para la palabra de Dios. Y me encanta eso de Dios, que Él le da un propósito eterno a todo lo que hacemos. Oye, y me hiciste recordar algo muy breve de un caso, ¿no? Es un caso bastante fuerte, pero que a mí me impactó precisamente con lo que dice, ¿no? Porque muchas veces podemos menospreciar este rol de aprender a cómo cocinar, cómo limpiar, cómo administrar un hogar, ¿no? Y me acuerdo que estábamos, en un caso de que estaban muy tristes, tenían muchas peleas estos esposos y no sé por qué. La situación era que él trabajaba y en vez de llegar a su casa donde su esposa le estaba esperando con tantas ganas, llegaba a la casa de su mamá y venía llegando a su casa sobre las 7 de la tarde. Entonces el reproche de su esposa era como que es que ya no me amas, es que solo tenemos muy poco tiempo de casados, ¿por qué no vienes? Yo quiero estar contigo, anhelo estar contigo, pero tú quieres a tu madre. Y entonces, no sé por qué, alguna razón le dije, fulanito de tal, ¿qué hay en la casa de tu mamá que quieres ir después del trabajo? Hay un plato de comida caliente. Y él empieza a llorar, literalmente, a llorar. Y dice, es que cuando yo salgo del trabajo yo tengo hambre y cuando llego a mi casa la casa está sucia, no hay un plato de comida en la mesa y yo estoy tan desesperado por comer y cuando yo voy a casa de mi mamá hay un plato de comida caliente, servido, me está esperando. Y cuando yo llego a la casa de mi mamá me inspira paz porque está todo limpio, está recogido, ¿no? Entonces a mí me impresionó cómo algo que aparentemente no es tan importante a nuestra sociedad sí lo es. Qué fuerte. Y Dios da honor a eso, ¿no? Es una joya, ¿eh? Esto que estamos hablando y lo que has dicho también me impresiona mucho, Derlis, como puertas adentro de casa, ¿no? El testimonio que se da y es impresionante, ¿no? Y uno de los motivos de por qué hacemos esto es esto, que no fuimos creadas para andar solas.
por eso es este acompañamiento, ¿no? También que queremos inspirar a que las chicas puedan, con la ayuda de Dios, como buscar a esa mentora, esa persona que le enseñe, ¿no? Cómo a glorificar a Dios en su día a día. Ahora, la súper pregunta de este podcast también sería, ¿cómo podemos ser mujeres que levantan a otras mujeres según el corazón de Dios? Muy buena pregunta. Y no sé si tienes por ahí alguna ilustración. Bueno, me parece que sí. Bueno, tú dirás, bueno, pero es que yo me la sé toda, ¿no? Yo creo que eso es un engaño tremendo porque siempre tenemos cosas que aprender de otras. Y en cuanto al tema del mentorado, de buscar a alguien, a mí me recordó, no sé en vuestros países, no sé si aquí hacen eso, pero en nuestros países, en Colombia, en Venezuela, cuando tú compras un plátano macho o compras un aguacate y está verde, cuando tú quieres acelerar esa maduración y comerlo, entonces lo que solemos hacer, ay, perdón por el papel, fue el que encontré, lo que solemos hacer es envolverlo como en un trapo y en papel periódico y lo metemos en el horno o en un lugar que esté encerrado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa al día siguiente, lo vas y está ya maduro. Está madurito y listo para comerlo. Entonces, para mí yo creo que el tema del mentoreo, o sea, ¿cómo se ve una persona que ha sido discipulada, que ha sido instruida en la palabra, que ha sido enseñada, que viene con ese soporte, no solamente que escucha enseñanzas, sino que modela cómo vivir a Cristo? Para mí es como... esa ha estado metida en el periódico. O sea, tengo una amiga, de hecho, que tiene 23 años, y tú la escuchas hablar y no suena como una chica de su edad. O sea, tiene una comprensión de la verdad, vive la verdad de una forma que se refleja que ha habido alguien. Que no es como lo que ella ha aprendido ella sola, típico de su edad, sino que ella ha sido aconsejada, ha sido guiada, ha sido instruida en la palabra de Dios. Entonces, yo creo que ese es el impacto que tenemos cuando estamos recibiendo la sabiduría de otras mujeres. Y en mi caso, mi mamá es un ejemplo para mí. Mamá, donde quiera que estés, te honro y te doy gracias de verdad, porque ella es una mujer práctica. Ella me ha modelado en la práctica cómo se vive a Cristo, sirviendo a otros, amando a otros, sacrificándose por otros, ¿no? Y la otra se llama María Elena. Ella es la esposa de mi pastor en Venezuela. Literalmente me dijo, déjame adoptarte como mi hija. Wow. Y yo le dije, dije, ay, esta señora quiere que me quede en su iglesia, pero no. O sea, día con día ella me agarró, ella me llevó a su casa, ella me enseñó a orar, ella me enseñó a leer la Biblia, ella me enseñó cómo ayudar, ella me cuidaba de los chicos que venían y me aconsejaba qué cosas buscar en un chico, o sea, para que yo no cayera en el engaño. Y estas mujeres a mí me han guardado de cometer, no errores, horrores en mi vida. O sea, la sabiduría que ellas tienen me la han transmitido, ¿no? Y todavía tengo mucho que aprender, pero parte de lo que soy, parte de lo que hago, viene de esta riqueza, ¿no? Y yo creo que eso es la intención del Espíritu Santo, que no tienes por qué sentirte sola, no tienes por qué estar sufriendo sola, no tienes que estar ahí batallando con miles de preguntas, ¿no? O sea, Dios te ha puesto en una iglesia, Dios te ha rodeado de mujeres que no necesariamente tiene que ser la esposa del pastor. Cualquier mujer que está siguiendo a Cristo, tú puedes ir con ella y decir, ¿sabes qué? Yo quiero seguirte de cerca porque tú estás siguiendo a Cristo y quiero saber cómo crecer en esta área. Yo creo que esa es la riqueza de la iglesia, donde todos estamos aconsejándonos, todos estamos guiándonos y todos estamos edificándonos unos a otros. Entonces, no sé, tú que estás ahí, nos estás viendo, ¿no? Y no sé, a lo mejor eres adolescente y estás pasando por tantas cosas que no sabes sobrellevar, ¿no? Una mujer mayor o vas a tener un bebé y cómo se mira la maternidad y qué onda con las hormonas y que me provoca matar a mi marido, pero ¿cómo puedo modelar amor, servicio? Mira, nosotros te animamos un montón. Dios te ha puesto ahí, búscalo. Sí. Habla con una mujer, dile tus necesidades. No sabes cómo orar.
pídele, ¿me enseñas a orar? ¿No sabes cómo ayunar? ¿No sabes de las disciplinas espirituales? Pide a alguien que te pueda ayudar, ¿no? Yo creo que ese es el diseño de Dios para nosotras. Me encanta lo que estás compartiendo, Shirley. Y no sé, Derlis, cómo fue para ti, ¿no? ¿Qué características has visto, ¿no? De una buena mentora, ¿no? De esas personas que agarran tu vida como ese aguacate y lo llevan al horno. ¿Cuáles dirías que serían esos consejos de, hey, eso es una buena mentora? Para mi vida lo ha sido así, ¿y cuál sería el consejo? Pues precisamente que ame al Señor. Ame al Señor, humildad. Se requiere humildad no solo para recibir la enseñanza, sino también para dar la enseñanza. Y entender de que no todos estamos en el mismo proceso o en el mismo punto en el proceso. Creo que eso sería clave. Y estar dispuesto también a pasar tiempo con esa persona. Jesús pasaba tiempo con sus discípulos. Y si nosotros queremos crecer y queremos madurar espiritualmente, necesitamos de verdad pasar tiempo con otras personas que saben como nosotros qué es vivir en un mundo que necesita tanto del poder de Dios. Nosotros necesitamos gente, Dios no nos creó para estar aislados. Dios nos creó para estar en comunidad. Y qué bonito, mira, que yo poder contar con ustedes, que ustedes cuentan conmigo y que hay muchas más mujeres. Invito a que no crean las mentiras del enemigo. Si eres mayor, en mi vida yo he tenido mujeres que son ancianas literalmente, pero que han invertido tanto en mí, que me han dado tanta sabiduría. Si tú eres una mujer anciana, mira, Dios no ha terminado su plan contigo. Qué bueno, este versículo bíblico es para ti también y tienes mucho que dar. Hay mucho para darle a estas generaciones. No podemos dejar que el mundo entrene a nuestros jóvenes. Nosotros que tenemos un tesoro en nuestras manos, necesitamos compartirlo. Y Dios nos ha dado tanto que nosotros necesitamos dar de lo que Él nos ha dado. Así que animo para que seas humilde a recibir enseñanza de otros, pero también sé humilde para dar enseñanza y mirar a esas chicas que necesitan un consejo, que necesitan acompañamiento en una situación difícil. Y Dios te va a usar grandemente en sus vidas. Wow, buenísimo, Derlis, buenísimo eso que has dicho. Sí. Y creo que en este podcast les queremos dejar a las chicas, a las mujeres, todas las que nos estáis viendo, un regalito que vais a tener en la descripción del vídeo, un link donde vais a poder disfrutar de preguntas para iniciar una conversación con esa mentora, con esas personas que Dios os pone para poder modelar. Así que esto es lo que es Profundas y Reales. Este ha sido nuestro primer episodio. Qué bonito. Creo que los comienzos son preciosos y estamos súper agradecidas por esto. Profundas y reales en un mundo convulso, distorsionado y lleno de mentiras, pero la palabra de Dios nos atraviesa y trae esa verdad, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo os habéis sentido? Súper, ¿no? Súper guay, con ganas de seguir hablando y conversando y ser un lugar de inspiración para que busques a Dios y para que conozcas su palabra, porque ahí, en la verdad, es donde experimentamos realmente la libertad. Eso es. Va a ir variando el número de invitadas, sí, van a venir muchas sorpresas. También nos podéis seguir en nuestras redes sociales, ahí está toda la información abajo. Muchas gracias, Derlis, Shirley. Gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Gracias, gracias, Dios, Espíritu gracias Santo, espacio patrocinado por la Trinidad. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por estar. Chao.